Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: la sátira como crítica de la realidad. Bien, pues como ya lo escucharon aquí en la entrada de cortinilla de mi querido Elic Troconis, pues vámonos porque ya está en la línea telefónica. Elic, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿estás al aire? Hola Adrián, muy bien, muchas gracias, todo perfecto por acá. Qué bueno, Elic, y bueno, como ya lo escuchamos en la entrada de tu sección, pues nos vas a hablar de la sátira. Pues cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche acerca de esto? Así es, pues mira, la idea de hablar el día de hoy sobre la sátira surge realmente a raíz de lo ocurrido la semana pasada en Francia con relación al semanario Charlie Hebdo, ¿no? Hemos escuchado que sí, efectivamente es una publicación satírica, una publicación que intenta ridicularizar, y pues hemos escuchado muchos rumores, y realmente como pocos de nosotros leemos francés hemos podido entender la naturaleza de esta publicación, y por eso es pertinente realmente preguntarnos qué es una sátira y hacia dónde nos lleva, sobre todo para poder entender de esto, ¿no? La revista Charlie Hebdo. Sí. De esta manera, pues en principio tenemos que comenzar por definir un poco qué es la sátira y cómo surge. La sátira, la historia de la sátira se remonta al Imperio Romano. Realmente es un género literario de origen, específicamente teatral, que si bien tiene influencia del teatro griego, va a ser específicamente romano. Será aquí cuando se consolide como género. Y bueno, antes de continuar, gran parte de la información que daremos a continuación es extraída de una tesis de maestría del doctor Alfredo Ramírez Membrillo, una tesis de la Facultad de Filosofía y Letras muy interesante que habla sobre ironía, humorismo y sátira en la poesía hispanoamericana. Tal es el título que cualquiera puede consultar. Y bueno, viendo un poco de esto, nos encontramos con algunas características generales. Veremos que está frecuentemente vinculado con el humorismo y con la ironía, pero no siempre. También, para que nos quede un poco más claro, hay una definición que ayuda a esclarecer. Es una definición que se encuentra presente en el diccionario de términos literarios de Demetrio Estebanes Calderón, y dice lo siguiente: sátira, composición literaria en prosa o verso en la que se realiza una crítica de las costumbres y vicios de personas o grupos sociales, con un propósito moralizador, meramente lúdico o intencionalmente burlesco. Y aquí vamos a ver cuáles son los fines entonces de la sátira. Si nos remontamos exclusivamente a la sátira como género teatral, en su origen, todavía antes del siglo XIX, veremos que la sátira tiene como fin, primero, reprender los vicios individuales y colectivos, ciertamente. También corregir costumbres perniciosas, de alguna manera. Y esto obviamente nos lleva a decir que la sátira juzga actos como buenos o malos y muestra lo que en realidad es una actitud correcta. Ahorita más adelante aterrizaremos todo esto en la actualidad, pero vemos que también a partir de esta época del siglo XIX, la sátira comienza a mostrar un carácter más crítico, un carácter meramente crítico. Ya no va a distinguir si es bueno, si es malo, simplemente se va a enfocar a decir, bueno, vamos a abordar ciertos temas desde otra perspectiva. Y encontraremos también cierta tensión que llega a ser agresiva en algunos casos, y esto en la tesis que mencionábamos del doctor Alfredo Ramírez, se habla también de que el ser humano, como cualquier otro animal, tiene una intención agresiva, tiene la necesidad de humillar, de someter a alguien mediante el ataque a su persona. De esta manera la sátira, mediante estos ataques, pues cumple perfectamente esta función. Y leemos que la agresión verbal permite degradar, reducir e incluso desvalorizar a su víctima. Por eso van a ser algunas de estas sátiras tan tajantes, tan crudas. Veremos que la sátira ya no siempre es cómica, no tiene por qué serlo. En ocasiones es sumamente hostil, sumamente directa, y va a llegar a ser hiriente. Le vamos a quitar toda comicidad. Eso es la sátira de origen y hasta tal vez siglo XIX y XX, pero la sátira ha evolucionado claramente como todo género literario. Bien, ahora cabe mencionar también que hoy en día contamos con expresión de este género en otras manifestaciones artísticas. Es decir, la sátira de origen, como ya lo dijimos, es un género literario, teatral particularmente,
pero hoy la podemos encontrar en las artes plásticas, en el cine, incluso en la radio. Las artes plásticas nos van a dar un gran ejemplo. Las caricaturas que todos vemos hoy en día en el periódico claramente son sátiras. ¿Y quién no se divierte con estas sátiras? Es frecuente que muchas personas compren el periódico solo por los cartones del final, porque además de ser cómico, además de lo chistoso que podría sonar, tiene realmente un mensaje y una gran crítica. No, Lick, y perdón que te interrumpa, pero sobre todo muchas veces esto surgió también a partir de que antes no existía tanta libertad de expresión, ¿no? Entonces, mediante dibujos, mediante caricaturizar diferentes cosas o diferentes situaciones de la política, sobre todo, pues es como que se le empieza a ganar un poquito, ¿no? Ese terreno de estar bajo un régimen, y es una forma de salida, ¿no? Y sobre todo, qué bueno que lo comentas, y sabes, sería bueno enfrentar la literatura, porque bueno, en todo el mundo existe la literatura, sobre todo por esta situación de la sátira, saber de dónde viene, si la sátira podría llamársele que es algo occidental, porque bueno, como todos sabemos y nos hemos percatado en las noticias, este ataque que se dio en París, bueno, fue derivado de una caricatura que se hizo al profeta Mahoma, en donde lo ridiculizaban y se burlaban de ello, ¿no? Entonces también sería bueno, incluso si en la literatura árabe, que me imagino que debe haber y debe haber bastante, se utiliza este género, ¿no? Claro, mira, con respecto a lo primero que decías, llega el momento en el que las publicaciones masivas, como los primeros periódicos, las gacetas, necesitan una manera de realmente transmitir mensajes. Y con poblaciones analfabetas, ¿qué es lo mejor? Los dibujos. Va a ser por eso que empiecen estas caricaturas, y entonces realmente se va a tener una transmisión de mensajes eficaz. Por eso es que también llegan a cobrar tanto auge las caricaturas, sobre todo políticas. Entonces, mira, podemos ver, ya dijimos, las caricaturas como ejemplo del arte plástico. Y hoy, bueno, tiempos de turbulencia política siempre han dado lugar a una gran producción de caricaturas sumamente ingeniosas. Hoy todavía vemos, por mencionar solo algunos, los grandes caricaturistas de la jornada, ¿no? Helguera, Don, Rocha, Fernández, ¿no? Que todos sus caricaturas son sumamente ingeniosas, y en ocasiones obviamente no te ríes porque es triste lo que están diciendo. Y encontraremos, bueno, por otra parte, otros ejemplos. Tenemos el cine, que ya decíamos. Un ejemplo clásico va a ser la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, en donde obviamente se satiriza a Hitler, ¿no? Y mediante grandes ademanes, mediante gestos muy exagerados, termina por ridiculizarse este personaje. Y en radio también tenemos varios ejemplos. Para no extendernos más, podemos recordar simplemente aquella cápsula que presentamos en este espacio acerca del discurso de Murillo Karam, ¿recordarás? Sí, así es, que te basaste bueno en la novela de Orwell, ¿no? Sí, algo por el estilo. Y también la que hablábamos del circo que representaba realmente aquel discurso, ¿no? Así es. Sí, bueno, que ahorita que mencionabas eso de que también la sátira está en la radio, bueno, pues ahí un ejemplo de eso, pues la cápsula que nos realizaste esa vez luego del discurso de Murillo Karam respecto a lo de Ayotzinapa, ¿no? Exactamente, este circo del que hablábamos, que definitivamente pues era eso, ¿no? Algo ridículo, algo absurdo. Y con todo esto, con la expresión de las sátiras mediante varios medios de comunicación, nos damos cuenta de su utilidad actual. Ya dijimos que es algo que permite dimensionar errores, ver cuando algo es ridículo, y obviamente a la audiencia que lee las sátiras o las escucha, en todo caso, le permite cuestionar cosas que se le han dicho, pero tal vez a través desde una perspectiva algo tendenciosa. Entonces, tener otra perspectiva acerca de esto, dejar que la gente critique. De esta manera nos hacen reparar en los errores, y obviamente una manera de enmendar los errores, o al menos de no cometerlos de nuevo, es conociéndolos. Por eso, obviamente, la sátira tiene una función social, y esto nos aterriza un poco en los acontecimientos recientes del tema de Charlie Hebdo, que bueno, hemos escuchado mucho de él, pero ¿qué tan cierto es? Así es, y también fíjate otro dato que tengo por acá, Lick, sobre esta situación de este ataque. Bueno, esta es una revista que sale publicada cada miércoles, así como este programa que sale cada miércoles. Es una publicación que sale cada miércoles, y derivado de esto, de que bueno, todo el mundo se indignó, y la verdad que bueno, sí es un hecho condenable,
y que incluso esta manifestación en la cual los distintos líderes del mundo se manifestaron ahí en París y caminaron agarrados de la mano, etcétera. Bueno, luego de todo esto, muchos medios de comunicación se prestaron a divulgar esta revista, ahora con mayor razón, y salió un tiraje de 1 millón de esta publicación, de la nueva publicación de esta revista, y ya salió, bueno, en más de 20 idiomas, ¿no? Salió en español, en italiano, en turco, en alemán, en distintos idiomas. Entonces, bueno, ya es el impacto que ha tenido esto, y que creo que ahora se ha convertido en la revista más popular en todo el mundo. Definitivamente toda publicidad, aunque sea mala, es publicidad. Entonces criticar esta revista, el atentado, cualquier cosa, únicamente lo que hace es aumentar su popularidad, y por eso, como dices, este tiraje va a ser mucho mayor. Pero bueno, hemos escuchado que, bueno, es que este semanario se metió con algo que es sagrado, con la religión, y por eso, claro, como no iban a esperar ataques de este tipo. Bueno, aquí cabe decir varias cosas. Por una parte, vaya, ya dijimos, es una revista que hace uso de la sátira. Pero ¿dónde existe la sátira? Donde hay algo que criticar, donde hay algo cuestionable, y algo que en cierto punto es ridículo, es absurdo y cabe ser atacado. Ahora, tenemos que tener también muy presente, y esto lo escribió el día de hoy en la jornada Alejandro Nadal, en un artículo titulado Ironía y Tragedia en Charlie Hebdo, es, bueno, este semanario no únicamente cuestionaba o ridiculizaba al Islam y su conjunto de creencias. No, era un semanario que, entre muchos otros temas, hablaba de religión, pero también tenía cosas sobre política, sobre sistemas económicos. Su gama era muy amplia, no se limitaba a esto de la religión, y no podemos verlo como un semanario que se metió con el Islam. No es tan simple como eso. Sí, así es, hay que tener bien presente, ¿no? Además, bueno, creo que fue muy claro que no es un semanario que exactamente, como lo dices, no se metía con ellos, sino se metía con todas las religiones. Incluso también hicieron varias caricaturas del Papa y han ridiculizado a muchas personas y a muchas personalidades en todo el mundo, ¿no? Exacto, sí, o sea, era un poco de todo, también todo aquello que es cuestionable, todo aquello que cabe satirizar, porque finalmente llegamos a algo como lo que platicamos con las distopías, ¿no? En todo mundo el arte y la cultura en general están para criticar, porque si viviéramos en un mundo perfecto, en una utopía, entonces nada de esto tendría lugar. Pero como sí hay cosas que cuestionar, entonces por eso están este tipo de semanarios. Si son muy agresivos, si no lo son, bueno, pero cumplen la función que cualquier otra caricatura en cualquier periódico o que cualquier película que haga esto, ¿no? Que haga la sátira. No es, tal vez imposible medirlo en grados, pero es el mismo fin y finalmente el mismo medio. Sí, así es. Pues ahí está los resultados, ahí está lo que sucedió en París. Qué bueno que abordaste este tema esta noche en este programa para aclarar esta situación sobre la sátira, cómo es que funciona, de dónde es que viene. Y pues vamos a seguir analizando este caso de lo que pase en torno a esta revista, estos ataques. Y bueno, y hacer la invitación a que no tampoco nos subamos al barco también de los parisinos, de simplemente indignarnos y de todo el mundo, cuando también hay hechos muy indignantes, como por ejemplo en Nigeria, como con los del Boko Haram, etcétera. Y bueno, ¿por qué unos humanos iban a tener más valor que otros, o por qué no van a tener más difusión unos que otros, ¿no? Claramente, esto involucra muchas más cosas y hay que estar completamente al pendiente de ellas. Perfecto, Lick, pues te agradezco mucho por esta noche. Al contrario, un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias, Elick. Bien, pues ahí está la sección literaria de mi querido Elick G. Troconis con esta situación de la sátira y este movimiento tan importante que se dio allá en París y que, bueno, sigue teniendo repercusiones en todo el mundo. Esto fue Ondas de Tinta por Elick Troconis. La emisión de hoy: la sátira como crítica de la realidad.